Mis amados, bendiciones. Amén. Una vez más, quiero declarar junto con ustedes que Dios es bueno. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, en la sesión pasada estuvimos hablando sobre la relación que existe entre la fe y la palabra. Estuvimos mirando que la palabra de Dios está diseñada para traer beneficio a nuestra vida. Estuvimos mirando que nuestro espíritu está diseñado para recibir la palabra y extraer de ella no solo revelación, sino también poder y el efecto que Dios quiere. En esta noche vamos a estar hablando acerca de confianza. La confianza que debemos nosotros tener en la palabra de Dios. Estamos en la sesión 3 y el título es No pierda su confianza. Bueno, hace algún tiempo nosotros no nos conocíamos. Por lo tanto, no había nada que pudiera dar a entender que yo podía estar acá compartiendo la palabra con ustedes. Yo conocí al pastor por medio de Raúl. Sin embargo, para poder estar hoy aquí se hizo necesario un proceso en el que aprendimos a conocernos. Empezamos a compartir cosas, empezamos a relacionarnos y en medio de ese compartir, de ese relacionarse, se fue despertando algo que llamamos confianza. Entonces, yo pude notar que ambos podíamos confiar el uno en el otro. Porque nosotros no confiamos en lo que no conocemos. Es más, la confianza es tan difícil de construir, pero muy fácil de perder. Se quiebra con mucha facilidad. Y en nuestra relación con Dios, la confianza depende precisamente de qué tanta comunión tengo yo con Él, de qué tanto conocimiento tengo yo de Dios. Ahora, para conocer a Dios, yo necesito conocer su palabra. Porque la Biblia o la palabra del Señor es la revelación junto con Cristo, porque la palabra es Cristo, la revelación más completa y exacta que tenemos de Dios. Entonces yo a través de la palabra conozco quién es Dios, yo conozco qué espera Dios, cuál es su propósito, cuál es su plan. Entonces, como creyente, yo necesito desarrollar confianza en la palabra de Dios. Y para desarrollar esa confianza en la palabra de Dios, yo tengo que relacionarme más con la palabra del Señor. Yo tengo que relacionarme más con Dios. Yo tengo que escuchar más a Dios. Porque de esa manera yo puedo conocerlo. Ahora, la Biblia dice que Dios diseñó por lo menos
yo les llamo libros, por lo menos 3 grandes libros a través de los cuales el hombre puede conocerlo. Y en cada uno de estos libros el hombre se relaciona con Dios de una manera diferente, y cada uno de ellos determina un grado de relación, de comunión, de confianza con Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice que Dios se hace claramente visible. Dice que su eterno poder y su deidad se revelan al hombre por medio de las cosas creadas. Entonces quiere decir que el hombre puede conocer a Dios por medio de la creación, por medio de las cosas creadas. David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, cuando yo contemplo la naturaleza, cuando yo contemplo la creación, yo conozco a Dios. Dios se me revela a través de su creación. Ese es un primer libro a través del cual Dios se revela al hombre. Pero este libro está incompleto, porque solamente me habla de la existencia de un ser sobrenatural que diseñó todo, que es sabio, que es poderoso, que es majestuoso, pero no me dice nada con respecto a mi relación con Él. Y seguimos leyendo en Romanos capítulo 2, y entonces el Señor dice que el hombre puede conocer a Dios por medio de su conciencia. Entonces ese es el segundo libro a través del cual Dios se revela al hombre. Y a través de la conciencia Dios se revela al hombre como un ser moral, como un ser justo, como un ser bueno. Ahora, este conocimiento de Dios ya me permite a mí establecer bases, principios a través de los cuales yo me puedo relacionar con Él, porque me está hablando de que Dios es santo, de que Dios es justo. Por lo tanto, Dios hace distinción entre lo bueno y lo malo. Entonces la conciencia me dice que le agrada a Dios, que no le agrada, de mi conducta que aprueba a Dios y que no aprueba. Pero en últimas, la conciencia me llevará a un conocimiento de Dios en que yo puedo determinar que Dios es un Dios severo, de castigo y corrección, porque solamente me muestra a Dios como el Dios moral, santo. Así es que también esta revelación estaría incompleta. Aunque la Biblia dice que aquellos que nunca conocieron el Evangelio, entonces ellos serán juzgados por su conciencia. Entonces, esa es la manera, porque muchas veces me han preguntado: ajá, pastor, ¿y qué pasa con los indígenas y con aquella gente que nunca les predicó el Evangelio? ¿Cómo Dios entonces los va a juzgar? La Biblia no deja nada suelto. Todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca del proceder, acerca del plan de Dios, está en la Biblia. Amén. Y la Biblia dice que por medio de su conciencia ellos serán juzgados, porque su conciencia le determina lo que deben y no deben hacer. Amén. Amén. Y tenemos un tercer libro, que es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la revelación más completa, porque la palabra es Jesucristo. Y Jesucristo dice en Hebreos capítulo 1 que es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Entonces, en la palabra yo puedo tener el conocimiento perfecto, exacto de quién es Dios. Y ya no solamente lo voy a encontrar como el creador,
como el ser poderoso, sabio, sino que ahora también hay una revelación especial a través de la palabra, y es que dice que yo puedo tener comunión con Él, que yo fui creado para relacionarme con Dios, yo fui creado para amar a Dios porque Dios me ama. Entonces, cuando yo descubro todo esto, entonces yo sé que me puedo relacionar con Dios. Y cuando yo empiezo a relacionarme con el Señor, mi confianza empieza entonces a brotar. Yo empiezo a confiar en el Señor. Hay hermanos que leen muy poco las Escrituras, muy poco. Y por esa razón su nivel de confianza en Dios es tan bajo. Hay hermanos que oran muy poco. Algunos hasta todavía se persignan. De pronto no lo hacen con la señal de la mano, pero para salir solamente dice, bueno, aquí voy, Señor, en el nombre de Jesús. Hasta cierto punto esa es una forma de persignarse y evadir la responsabilidad de llegar hasta el trono, llegar hasta la presencia y comunicarme con aquel que me está esperando cada día porque quiere que yo le hable. Porque la Biblia dice que su espíritu nos anhela. Así es que cada día Él está esperando y nosotros evadimos a cada momento esa responsabilidad. Entonces nuestro nivel de confianza es mínimo, es poco. Necesitamos desarrollar confianza en la palabra de Dios, relacionándonos con la palabra de Dios. Amén. Relacionándonos con Dios. Y cuando esto sucede, entonces algo surge, algo nace. Y es que hay una conexión espiritual entre tú y la palabra. Mire, nosotros dos tenemos Raúl y yo, una conexión espiritual tan de Dios, que hay momentos en que yo estoy pensando algo y Él está haciendo lo que yo estoy pensando. O yo digo algo y ya él sabe a lo que yo estoy apuntando. No le doy explicaciones. Porque entre los dos, con nuestra relación, hay una conexión espiritual que nos permite tener una comunicación que los demás no perciben, que los demás no entienden, pero que entre los dos ha nacido por el vínculo que existe entre Él y yo por causa de la fe y del amor a Dios. Y es por eso que nosotros trabajamos bien, juntos. Y entonces, es por eso que la Escritura en alguna oportunidad, en alguna parte, yo sé dónde dice, en Amós dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces nosotros podemos andar juntos porque estamos de acuerdo. Y no solamente en las cosas naturales, sino que hay una conexión espiritual. De la misma manera, cuando tú te relacionas con la palabra de Dios, hay una conexión espiritual entre tú y la palabra. De tal manera que cuando tú escuchas la palabra de Dios, primero sabes que es de Dios y no te queda espacio para razonarla, para hallarle lógica, ni para saber determinar si el canal por el que vino es bueno o es malo, es negro o es blanco, es alto o es bajo, si es gringo o no, sino que tú sabes que esa palabra es de Dios. Amén. Lo segundo es que cuando tú la escuchas, inmediatamente tu espíritu, tu corazón se dispone a obedecerla. Porque tú disiernes que es de Dios. Entonces ya estás predispuesto a obedecerla. Nosotros encontramos en las iglesias personas a las que hay que, como a veces yo digo, hay que jardear, así me entienden el término, ¿sí? Cuando al ganado, arrearlo a cada rato para que caminen y darle, y a veces uno se cansa. Pero hay hermanos en la iglesia que solamente le damos la palabra e inmediatamente están dispuestos. Hay una predisposición espiritual a obedecer la palabra. Pero es por la conexión espiritual que hay entre tú y la palabra de Dios, porque tienes comunión con Dios. Amén. Porque tienes comunión con su palabra. Entonces tú confías en la palabra de Dios. Pero cuando esto no existe,
entonces nosotros nos podemos quedar en uno de dos niveles. Porque según la Biblia, hay dos esferas en las que nosotros nos podemos mover cuando escuchamos la palabra de Dios. Vamos a leerlo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Amén. Podemos leerlo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora Pablo nos está diciendo que hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto. Este texto es muy rico en enseñanza, pero nosotros no vamos a profundizar en todo ello. Solamente vamos a tomar lo que nos concierne a la clase de hoy. Pero sí quiero resaltar, según lo que dice la palabra, que tú y yo somos ministros competentes. Amén. 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 Somos ministros. Entonces, no hay nadie aquí que no sea ministro. Cada uno de los que está aquí es un ministro. Amén. Pero es un ministro que tiene una categoría, es competente. Por lo tanto, no hay excusa para decir yo no puedo, yo no sé, porque la Biblia dice que somos ministros competentes. Y si yo soy un ministro competente, eso quiere decir, uno, que yo tengo la autoridad de parte de Dios para hacerlo, y dos, que yo tengo el conocimiento de parte de Dios para hacerlo. Entonces soy un ministro competente. Pero ahora, ¿somos ministros competentes de qué? Ahora Pablo dice, de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Entonces eso quiere decir que hay dos pactos. Hay un pacto de la letra y hay un pacto del Espíritu. Quiere decir que hay un pacto viejo y hay un pacto nuevo. Y Pablo sigue diciendo que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, como cristiano, yo me puedo mover en alguno de estos dos pactos o en alguna de estas dos esferas. Vamos a mirar en cuál me he estado moviendo. Hay una esfera que Pablo llama la esfera de la letra. Esta esfera de la letra es la esfera de la información. Encontramos en la iglesia gente que tiene mucha información. Es más, gente que sabe mucha Biblia. Hay personas que se saben el Salmo 119 completito. Así es. Sin embargo, en el momento de evaluar la espiritualidad, en el momento de evaluar el impacto de esa palabra en el corazón, en la vida de esa persona, nos decepcionamos. Y la razón es que nos preocupamos por llenarnos de tanta información que nunca avanzamos al punto de la revelación. Como les decía la vez pasada, el pastor está enseñando y en medio de su enseñanza todos están animados y entonces dicen: ¡qué mensaje bonito! Pastor, lo felicito, bonita enseñanza. Pero nosotros no estamos para dar bonitas enseñanzas, porque un bonito discurso lo da cualquiera. A lo que nosotros apuntamos es que por medio de la palabra que estamos enseñando, las vidas sean transformadas. Amén.
el poder de Dios sea manifiesto y el propósito de Dios se cumple en cada uno de aquellos que está escuchando. Pero si el mensaje fue bonito, ¿qué hizo ese mensaje en tu vida? ¿Qué cambió? ¿Qué decisiones te hizo tomar? ¿Qué cosas desprendió esa palabra de ti? ¿Qué tanto te hizo avanzar esa palabra? Porque si nada de esto pasó, sencillamente te quedaste con un bonito mensaje, pura información. Nada ha pasado. En esta esfera es donde surge el legalismo y la teología religiosa. Esta es la esfera donde mi vida se guía por normas y mandamientos. Esta es la esfera, entonces, donde el temor es el sentimiento que me motiva a hacer las cosas. Entonces, yo vengo a la iglesia porque si no vengo, Dios no me bendice. Entonces yo no peco, porque si peco, Dios me castiga y me voy para el infierno. Entonces yo hago esto y hago lo otro, porque si no, hay una disciplina o hay una consecuencia por lo que yo hago o dejo de hacer. Entonces me está moviendo el temor, porque la religión infunde temor. Y la Biblia dice que donde hay temor, hay castigo. Es por eso que nosotros no andamos por temor, sino por amor. Amén. Porque el amor echa fuera el temor. Amén. Y el amor mueve la fe, dice Gálatas. ¿Cierto? Amén. Entonces, pero cuando nos quedamos en la esfera de la información, las vidas no son cambiadas. Encontramos gente que critica todo, gente que razona todo, gente que le busca lógica a todo lo que se hace. Sin embargo, ellas mismas no han sido cambiadas. Encontramos gente tan rígidas y tan estrictas en su vida cristiana que parece que no quisieran vivir aquí en la tierra. Sin embargo, su vida está llena de oscuridad. Sin embargo, su vida no tiene visión alguna. Porque han entendido que su misión en la vida es sencillamente establecerle reglas a los demás para que los demás vivan la vida cristiana y no avanzan. Entonces, no hagas, vístete así, come así, no comas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Pura religión y nada más que religión. En esta esfera de la letra, el espíritu no recibe la revelación, por lo tanto no hay una trascendencia a lo sobrenatural, porque estamos limitados a lo natural, a lo que vemos. Ejemplo, cuando la gran multitud seguía a Jesús, Jesús le dice a sus discípulos: denles de comer. Ellos pensaron: para yo darles de comer, yo necesito dinero. Para darles de comer, yo necesito una provisión monetaria. Pero como no la tengo, yo no puedo darles de comer. Porque cuando ellos escucharon la palabra de Jesús, ellos escucharon la información y la aplicaron al mundo natural. Pero si ellos hubiesen escuchado, cuando escucharon la palabra, hubiesen escuchado la revelación que había en la palabra, hubiesen entendido que no necesitaban dinero para darles de comer a la multitud, y se hubiesen apresurado a cumplir la orden del Señor. Pero ellos no lo hicieron así. Entonces Jesús tiene que tomar partido y dile: bueno, dile que se hagan grupos de 50 y se recuesten en la hierba. Y llamó al niño que tenía los 5 panes y los 2 pececillos y le dijo: yo no necesito de lo material. Si la Biblia dice en Hebreos que lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no se veía.
entonces yo puedo alimentar a esta multitud de lo que no se ve. Amén. Tú puedes hacer las grandes obras del Señor por medio de lo que no se ve. Pero nosotros estamos dejándonos limitar por las cosas que vemos. Y Pablo dice que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Entonces nosotros siempre estamos mirando con qué cuento físicamente para poder hacer la obra de Dios. Y por eso nunca logramos hacer las grandes cosas que Dios quiere. Porque siempre estamos en la esfera de la letra, de la información. No avanzamos. Y estamos razonando. Estaba en este momento pensando en el hecho de que tengo un hermano que cuando le hablamos acerca del poder sobrenatural de la palabra para hacer maravillas, es renuente a creer. Entonces yo le digo, bueno, ¿tú qué conoces tú de Dios? Bueno, Dios es santo porque cuando uno es religioso lo primero que sabe de Dios es que Dios es santo. Es lo primero. No es que todos no lo sepamos, pero ese siempre, cuando usted quiere conocer a un religioso, siempre se va a enfocar en la santidad de Dios, porque su vida está atemorizada, porque nunca quiere romper con o faltarle al Señor. Cuando somos guiados por el Espíritu, nosotros no pensamos tanto en el castigo. Nosotros disfrutamos viviendo la vida cristiana agradando a Dios. Amén. El guardar la santidad no es una carga, no es un peso, es algo natural que brota de nuestro corazón. Amén. Entonces mi hablar fluye con toda libertad porque hablo la palabra de Dios. Mi pensar fluye libremente porque yo pienso según lo que dice Pablo en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que glorifica al Señor. Entonces mis acciones yo no tengo que escogerlas, no tengo que seleccionarlas, porque no. Cuando yo estoy guiado por el Espíritu, todo lo que yo hago agrada a Dios. Amén. Pero cuando yo no estoy en ese ámbito espiritual, sino en el ámbito de la letra, yo siempre estoy seleccionando qué hacer y qué no hacer. Le estaba diciendo yo el otro día allá en la iglesia, esto no sucede acá, pero yo le estaba diciendo allá en la iglesia, lo que pasa es que acá hemos convertido el ayuno en nuestro purgatorio. Porque todo aquel que comete pecado va y hace un ayuno para purgarlo. Los ayunos no son para perdonar pecados. Los ayunos son para estar en comunión con el Señor. Entonces, ¿qué da todo eso? La religión, la información. Entonces, encontramos una iglesia tibia, muerta, una iglesia que no avanza. La esfera espiritual. Entonces, esta esfera espiritual es la esfera de la revelación. Esta es la esfera donde la palabra de Dios domina. Está basada en la motivación de la fe. Y como resultado produce manifestaciones de un comportamiento de fe. Entonces, en esa esfera hay revelación. Y en esa esfera tú te mueves en el poder y en la gloria de Dios. En esa esfera no te mueves por lo que tú puedes o no puedes hacer. En esa esfera tú te mueves por lo que Dios puede hacer a través de ti. Amén. Porque regularmente nosotros medimos nuestras capacidades por lo que podemos hacer. Pero según la Biblia, yo debo medir el impacto de mi obra no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Dios puede hacer a través de mí. Amén. Porque si lo mido según lo que yo puedo hacer, será limitado, será poco.
Pero cuando es lo que Dios puede hacer, entonces el impacto será mayor. Y mayor será el peso de gloria, y mayor será la manifestación del Espíritu, y mayor será entonces la conmoción de lo que Dios va a hacer. Entonces nos movemos en la esfera del Espíritu, porque el Espíritu da vida. Amén. Y cuando yo me muevo en eso, entonces la vida brota en lo que yo voy haciendo. La vida fluye en lo que yo estoy, en las actividades en las que yo estoy. Porque yo estoy en el ministerio que produce vida. Ahora, la pregunta, ¿en qué necesitas tú que haya vida? ¿A qué necesitas tú darle vida? Porque aquello que tú necesitas darle vida, cuando tú empieces a caminar en la esfera del Espíritu, tendrá vida. Amén. Amén. Un buen día a Jesús le llegó la noticia: el amigo a quien tú amas está enfermo, se está muriendo. Y Jesús abandonó lo que estaba haciendo y dejó todo tirado y salió corriendo a sanarlo. No, ¿verdad? Sino que dice la Escritura que Jesús se quedó 2 días más ahí donde estaba y le dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Hijo de Dios. Ellos ni entendieron. Ellos no sabían de qué estaba hablando Jesús. A veces cuando nosotros estamos hablando en el Espíritu, hablamos un lenguaje muy elevado para aquellos que están en la esfera de la letra. Y por eso no nos entienden. En Juan 8 Jesús le tuvo que decir a los judíos: lo que pasa es que ustedes no me entienden porque no hablan el mismo lenguaje que yo hablo. Y la iglesia tiene que hablar el mismo lenguaje que habla el pastor. El pastor tiene que tiene que aprender y empezar a hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje de la palabra viva, el lenguaje de la palabra de poder, el lenguaje de la palabra que todo lo puede, para que la iglesia hable el mismo lenguaje. Y cuando la iglesia y el pastor hablen el mismo lenguaje, la gloria de Dios se manifestará. Pero a veces no se entiende el lenguaje. ¿Y por qué no se entiende? Sencillamente porque no hay el mismo nivel de comprensión de la Escritura. No estamos en la misma esfera. Entonces el que está sentado allá empieza a decir: ya el pastor se desvió, ya está enseñando falsa doctrina, no es que está enseñando falsa doctrina, es sencillamente que está hablando una profundidad de la palabra que tú no logras entender porque te has quedado en la letra. Entonces tenemos que llegar a la esfera del Espíritu. Y entonces, después de esos 2 días, Jesús siguió su ministerio y luego le llegó la noticia: Lázaro ha muerto. Y entonces Jesús desciende a Betania. Y ya Lázaro tenía 4 días de haber sido sepultado. Marta llega corriendo y le reclama al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. A lo mejor cuando Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria mía, el mensajero estaba ahí. Y a lo mejor el mensajero fue y le comentó a ella lo que Jesús dijo. ¿Cierto? No, yo le avisé. Y lo único que él dijo fue que esta enfermedad no es para muerte, sino para que Él se glorifique. Pero viene. Él se quedó donde estaba. ¿Cómo es posible? No sé, él solamente dijo eso. Pero ella no creyó. Ella no entendió. Es por eso que cuando Jesús llega, ella empieza a reclamarle. Si ella hubiese entendido el mensaje, cuando Jesús llega, ella hubiese dado gloria a Dios. Y hubiera dicho: ahora yo voy a ver la gloria tuya.
Pero ella lo entendió. ¿Por qué lo entendió? Porque se quedó con el mensaje oral, se quedó con la información y no notó la revelación poderosa que había en esa palabra. Porque a través de eso Jesús le estaba diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy la resurrección, yo le voy a dar vida. A través de esto Jesús le estaba diciendo: la enfermedad no es un enemigo que me pueda detener, que me pueda hacer frente. Pero ella sencillamente se quedó ahí molesta con Jesús. Así como hay en la iglesia mucha gente resentida con Dios, porque Dios no le respondió, porque Dios no es que Dios no te haya dado respuesta, es que tú no has entendido, y como no has entendido, no has visto el mover glorioso de Dios en tu vida. Ay, pastor, llevo una semana orando al Señor, llevo un mes y el Señor nada que responde. De pronto es que no le estás escuchando. Así que Jesús llega y ella le dice: ay, Señor, no hubiera muerto Lázaro si tú estuvieras aquí. Y Jesús le dice: no te preocupes, ya yo te mando un mensaje. ¿No te acuerdas de ese mensaje? Ay, Señor, ni me acuerdes de eso porque me da más rabia. Y entonces Jesús le pone la mano en el hombro y le dice: cálmate, cálmate, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que es para resucitar ya en el día postrero, pero yo lo quería era ahora. Oye, no me estás entendiendo. Tu hermano resucitará. Si miramos, ella tenía información. Porque en Daniel capítulo 12 dice que en el día final los muertos resucitarán. Y ella sabía eso. Y cuando Jesús le dice, ella sencillamente echa mano a esa información. Pero su espíritu no recibe la revelación que en el momento Jesús le está dando. Y entonces se remite allá. Y a veces nosotros tenemos una dificultad, una situación cualquiera que ésta sea, y leemos la Biblia, porque cuando tenemos problemas y necesidades, ahí leemos la Biblia todos los días. Entonces le decimos: Señor, háblame, y abrimos la Biblia así y sale el texto. Papá, sí, Señor, ahí lo dice, pero ese no, Señor, el otro, porque ese no. Pero ese texto que ha sido escrito hace 2000, hace 3000 años atrás, porque la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, sí, hace 3000 años, ese texto, después de tanto tiempo, es tan efectivo, tanto el día como se escribió, como lo es ahora. Amén. O sea que cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida, tuvo tanto valor como lo tiene ahora. Amén. Cuando Jesús dijo: yo iré y lo sanaré, tiene tanto valor en aquel momento como lo tiene ahora. Amén. Cuando Isaías anotó ahí en su profecía: porque en sus llagas todos nosotros fuimos curados, eso fue tan efectivo en ese momento como lo es ahora. Por lo tanto, mi enfermedad no tiene poder sobre mi cuerpo, tiene que irse porque yo soy sano en la llaga de Jesús. Pero nos hemos quedado con mucha información. Hermano, ¿qué dice el versículo tal? Ah, ese yo me lo sé. Ese dice sí, pero ¿cómo ese versículo trabaja en tu vida? Ay, querido, no tengo hoy para comer, ya no sé qué hacer. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Si la Biblia dice que eres tu proveedor. Amén. Mire, hay otra iglesia donde estoy enseñando también el cálculo de fe. Y una hermana me preguntó, porque ahora en la siguiente clase vamos a tocar un poco eso. Me dijo: ajá, pastor, y entonces, si algún hermano de la iglesia no tiene para dar la ofrenda, yo puedo darle para que dé la ofrenda, ¿verdad? Y si el siguiente domingo tampoco tiene, le vuelvo a dar. Y si el siguiente domingo no tiene, le vuelvo a dar. Porque yo le dije: no le des más. Porque no está sembrando su propia semilla. Esa persona no está confiando en Dios. Cada
cada uno de nosotros tiene la responsabilidad delante de Dios de llegar ante su altar con una ofrenda que honre y glorifique el nombre de Dios. Amén. Pero nosotros trabajamos por el no tengo. Entonces le digo a mi hermano, préstame, y nunca le pago. Entonces, como me prestó y no le pagué, entonces el domingo siguiente me voy. Eso no es para honrarlo al Señor. Porque tú honras al Señor con tu fe, no con la fe del hermano. Entonces, mis queridos, nos quedamos en la información. Pero la palabra de Dios es revelación. Revelación que transforma, que cambia, revelación que brota poder. Amén. Entonces, ella no entendió, sino que se remitió a ese pasaje de allá y dijo, sí, Señor, cuando todo mundo resucite, Lázaro resucitará. Y Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Ella tenía que decirle, sí, Señor, yo creo. Pero eso no fue lo que ella le dijo. Después se le tuvo que decir, vaya, me quite la piedra. Señor, hiede. Oye, entonces, ¿qué hago yo contigo? Entonces, hermanos, ¿en qué nivel te estás moviendo? ¿En cuál de los dos pactos estás? ¿De qué te estás alimentando? ¿De letra o de revelación? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Por la letra o por la revelación? Se requiere que haya confianza. Por eso, en Hebreos 10:25 dice, no pierdas tu confianza, porque la confianza tiene grande galardón. O sea, cuando tú confías, el Señor te recompensa por ello. Amén. Cuando tú crees, hay un premio por tu creer. Hay una bendición por el solo hecho de confiar en el Señor. Por eso no podemos perder nuestra confianza. Ahora, como les dije, la confianza a veces es tan frágil que se pierde con mucha facilidad. Es bastante vulnerable, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Dios es inmutable y es imposible que Él mienta. Y dice que Dios es fiel. Amén. Por lo tanto, siempre tú tendrás razones suficientes para confiar en el Señor. Cuando escuches la palabra de Dios, no la juzgues, no la cates. No estoy diciendo acate, sino cate de catar. Sencillamente, escúchala, créela y obedécela. Porque es la palabra de Dios. Entonces, cuando hay pruebas o tribulaciones, cuando la cosecha se demora para venir, cuando estás desanimado, cuando hay temor o condenación, fácilmente podemos perder la confianza. Podemos dejar de confiar, ¿cierto? Pero el Señor nos ha dado a nosotros, en la Biblia nos ha dejado un secreto para que nosotros desarrollemos la confianza. Vamos a llamarle, bueno, yo dije secreto, pero no es que sea un secreto de eso, sino que el Señor ha dejado en la Escritura una forma en cómo nosotros podemos desarrollar esa confianza. Vamos a buscar, por favor, 1 Juan 5:14. Y aquí vamos a mirar que la confianza en Dios y en su palabra es progresiva. Y también hay un proceso para el desarrollo de la confianza de nosotros en la palabra de Dios.
Primera Juan 5:14, ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces el primer nivel de desarrollo de confianza en la palabra es saber, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a saber? Que cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, Él te oye. Eso es algo que tú debes saber, eso es algo que tú debes conocer, eso es algo en lo que tú debes de estar seguro. Si tú oras conforme a la voluntad de Dios, Él te oye. Santiago dice: pedís y pedís y no recibís porque pedís mal, porque pides para gastar en vuestros deleites. Pero en ese mismo pasaje dice: si tú pides vas a recibir, ¿cierto? Entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Necesitamos orar conforme a la voluntad de Dios, necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Dónde yo descubro la voluntad de Dios? En la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, tu oración tiene que ser una oración bíblica. Tu oración tiene que ser una oración basada en la palabra de Dios. Es por eso que Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Jesús no hace nada, no es efectiva. Entonces tienes que orar conforme a la Biblia. Una oración conforme a la voluntad de Dios es una oración que declara lo que dice la Biblia. Amén. Es una oración que declara lo que Dios ya dijo acerca de ti. Porque es que lo que tú vas a recibir no es algo que Dios en este momento está creando. Por ejemplo, tu sanidad no es algo que Dios está elaborando allá en el cielo. Tu trabajo nuevo, tu dinero, tu provisión no es algo que Dios allá está elaborando en este momento. No, ya Dios habló acerca de eso. Ahora solamente tú tienes que orar declarando lo que Dios ya hizo y declaró acerca de ti. Amén. Aleluya. ¿Sí me doy a entender? Amén. Amén. Porque en Efesios dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Amén. Segunda de Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de la gloria de Jesucristo, por la cual nos ha dado grandes y preciosas promesas. O sea, ya eso está dado. Amén. Ya eso está hecho. Amén. Entonces yo ahora tengo que orar con base en eso. Porque mi oración tiene que ser bíblica, basada en la palabra de Dios. Pero a veces oramos como si Dios, ese es como cuando uno está haciendo algo, entonces tienen que hacer el pedido para que le hagan lo que uno quiere. ¿Sí me doy a entender? Sí. No, pues vamos a mandar a hacer unos uniformes. Los uniformes no están listos, sino que usted tiene que hacer el pedido y sobre ese pedido empiezan a hacerse. Y en tantos días, entonces viene, yo necesito 20 uniformes, entonces la costurera me dice, no, en 50 días usted tiene los uniformes allá puestos en su casa o en su empresa. Entonces yo espero que todo eso los hagan allá y lo elaboren, y después de los 50 días, no, con respecto al Señor no es así. Dios no está elaborando tu bendición, ya está hecha y dada. Amén. Eso es como cuando usted tiene dos opciones. Usted puede contratar una costurera para que le haga el vestido que va a estrenar este fin de semana, o puede ir a cualquiera de los almacenes que ya lo vende hecho y allá sencillamente mete la tarjeta o paga efectivo y se lleva el vestido. Ya está hecho. Ahora usted no tiene que pagar porque ya Jesús pagó. Amén. Exactamente. Es por eso que Isaías dice, compra sin dinero. Compra sin dinero vino y leche. Amén. Ya Jesús pagó. Tú no tienes que pagar por un milagro, tú no tienes que pagar por una sanidad, tú no tienes que pagar por una casa, tú no tienes que pagar por nada de eso. Ya el Señor pagó, tú solamente tienes que decir, Señor, tu palabra dice esto, por lo tanto
tanto yo declaro que eso es mío. Amén. Entonces, si oramos conforme a su palabra, Él nos oye. Cuando sabemos esto, desarrollamos confianza. El segundo nivel de confianza, versículo 15, pastor, por favor. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. La segunda. Ahora, el segundo nivel dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que nosotros tenemos lo que pedimos. Ya. Lo que tú pides, ya lo tienes. Amén. ¿Acaso cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Jesús se arrodilló y le dijo, Señor, Padre, mira, por favor, resucita a Lázaro? Vaya a caer enfermo. ¿El Señor hizo eso? No. Dice la Escritura que Jesús levantó la mirada y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Ahí no dice que Él había orado, pero Él le dijo, gracias porque siempre me escuchas. Y después que dio gracias al Señor, se dirigió al muerto y le dijo, muerto, levántate. Y el que estaba muerto se levantó. Porque cuando tú hablas la palabra de vida, los muertos reciben vida. Amén. No puedes resistir la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús multiplicó los panes, ¿acaso Jesús oró todo un día para Él? Nuevamente dice que Él levantó los panes y los peces, dio gracias al Señor y dijo, repártanlo. Amén. A veces nosotros queremos doblarle el brazo al Señor en la oración y pensamos que entre más larga sea la oración, más efectiva será. No, la efectividad no está en lo larga que es la oración o lo bonita que es. La efectividad está en cuánta fe tienes tú para declarar la palabra de Dios. Amén. Porque la fe es la que toma lo que ya está dado. Allá está todo, allá está, el almacén está así, ahí está todo. Y tú solamente necesitas la fe para tomar. De pronto acá necesitas, para ilustrar un poco, en la tienda o en el almacén necesitas un billete o una tarjeta para tomar aquello. Acá, en el reino, solamente necesitas la fe. Ese es el dinero que se mueve en el reino. Y lo que tú has pedido ya te pertenece. Entonces, dos niveles para desarrollar la fe. Saber que cuando oras conforme a la palabra de Dios, Dios te oye. Y también saber que lo que tú pidas, ya lo recibiste. Cuando piensas en esto, meditas en esto, entonces tu confianza cada día se incrementará. Cada día aumentará. Y cada día descansarás más en el Señor. Entonces se cumplirá el pasaje que dice, por nada estéis afanosos. Y también se cumplirá la palabra aquella que dice, pongan sus cargas sobre mí y haya descanso. Y también se cumplirá la palabra aquella que dice, mira el lirio del campo, mira las aves del cielo, mira las bestias, no comen, no hilan, no trabajan, no amontonan en granero, pero el Padre la sustenta, la sostiene. Y todo lo puede en Cristo. Basta cada día su propio mal. En estos días estuve hablando con un hermano que estaba entrando en un estado de depresivo. Ajá, pero ¿qué te pasa? Ay, entonces es que mi mente no descansa. ¿En qué no descansa? En que yo no he terminado el día cuando ya estoy pensando en mañana, ¿qué voy a hacer? Y papá, no estás viviendo de acuerdo a la palabra. La Biblia dice cada día su propio mal. Ocúpate del día de hoy, que del día de mañana se ocupa Dios. Amén. Y cuando terminamos de hablar y de orar, me dijo, pastor, estoy descansado, tengo paz en mi corazón. Ahora puedo vivir conforme la palabra de Dios. Entonces necesitamos saber, necesitamos conocer. Por eso necesitamos relacionarnos con la palabra de Dios. Entonces, mis amados, cuando tú sabes todo esto, sencillamente declaras la palabra y tu oración cambia. Ya tu oración no es aquella oración lastimera que es,
Ay, Señor, porque la mayoría de los cristianos empiezan la oración con un ay. ¿Cierto? O con un gemido. Aleluya. Sí. Cuando tú has entendido esto, tu oración empieza con una acción de gracias. Porque estás mirando lo que ya Dios te dio. Amén. Y entonces tú oras y dices, Señor, tu palabra dice. Y como tu palabra dice, yo en este momento oro declarando, esto es mío y esto es tuyo. ¿Acaso habrá algo o alguien que pueda retener lo que es tuyo? Nada. Por eso el profeta Joel dijo, todo lo que consumió el saltón, la oruga, el revoltón y la langosta, yo te lo voy a devolver, te lo voy a restituir. Lo que el diablo te quitó, Dios te lo devolvió. Amén. Si tú sientes que el mundo te quitó algo, arráncaselo porque no es del mundo, es tuyo. Pero tienes, hermano, que confiar y desarrollar tu fe en el Señor, orando conforme a la palabra de Dios. Cada día. No pierdas tu confianza, porque la confianza tiene grande galardón. Amén. Entonces, estás orando la palabra, que estás recibiendo, y si no lo estás recibiendo, tienes que mirar por qué no, porque Dios siempre responde. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones.